Viaspook presenta Aprende con Viaspook. Curso Topografía. Buen día, continuando con la resolución del examen de topografía del ciclo 2022-2. Ahora resolveremos la pregunta número 3. Esta pregunta es claramente sobre carreteras, sobre el replanteo. Se nos dice que es una carretera poligonal abierta de 4 tramos, tramos AB, BC, CD y D. Para el tramo AB nos dan la coordenada de A y la coordenada de B, así que podemos graficarlo fácilmente. Para el tramo BC se nos da un rumbo magnético, además de una distancia inclinada y un ángulo vertical. Este dato ya lo usaremos para el inciso B, pero puedo estar adelantando que es nivelación trigonométrica. Para el tramo CD, igual se nos da estos datos de distancia inclinada y ángulo vertical. Y para hallar su rumbo, se nos da un ángulo a la derecha. Después, para el tramo DE, ya se nos da la distancia horizontal y un azimut. Ah, La carretera inicia en la estación A con progresiva 1 más 500. Este es un dato importante para las progresivas. Son 3 incisos. Para el inciso A, debemos dibujar el croquis de la carretera y calcular los ángulos de deflexión de las curvas generales. Para el inciso B, debemos calcular las progresivas de inicio y fin de las 3 curvas. Además, se nos da este dato muy importante que es el radio y mide 100 metros. También en el inciso C y por último se nos pide hallar una tabla de replanteo de la segunda curva. Listo, ahora pasamos a resolver el inciso A. Para eso primero hallaremos los tramos. En el tramo AB, como dije, era un poco más sencillo porque podemos usar las coordenadas. Y adelantándonos, como pudieron leer en el tramo BC, ah, nos daban un rumbo magnético sur-oeste, que sería más o menos por acá, ¿no? Así que este ángulo de acá, este teta, va a ser muy importante para después poder hallar el ángulo de deflexión de esta curva, ¿no? De una curva así. Hallamos el ángulo teta con un arco tangente de este lado sobre este lado. Con esto tenemos el ángulo. Ahora pasamos al tramo BC. Como dije hace un rato, nos dan un rumbo magnético, una declinación magnética y la distancia. Acá tenemos la teoría de la declinación magnética. Ah, Nos dice que la declinación magnética es 10 grados este. Entonces el norte magnético estará acá y este ángulo será 10 grados. Claro, este será el norte geográfico. Norte geográfico y en acá será el sur geográfico. Como en acá es 10, en acá también será 10 grados. Entonces, a partir de este sur magnético, trazaremos este rumbo, usaremos otro color para no confundirnos. A partir de acá, trazamos el ángulo hacia el oeste. El ángulo es este, 24 grados 30 minutos. Así que si vemos este ángulo, lo sumamos. Y nos saldría esto, 34 grados 20 minutos con 0 segundos. Y bueno, para acá vendría C, ¿no? Por acá. Ahora, ahora que tenemos este ángulo, podemos hallar la declinación magnética. Disculpen, el ángulo de deflexión de esta curva. ¿Cómo? De esta forma. Como ya tenemos este ángulo de acá y hace rato hallamos este ángulo de acá, que sería este teta, tendríamos el ángulo de deflexión de la primera curva, que vendría por acá. Y sería sumarlo. Sumamos estos dos ángulos. Si no saben cómo sumar los ángulos con este tipo de formato, lo hacemos en este momento con este tipo de calculadora. Ah, Se digita de esta forma. Ponemos el número
y usamos este botón de acá. Y seguimos digitando y con este mismo botón. Vamos. 1, 5. En acá pueden, si bien es cuadradito igual, la calculadora lo tomará por orden, es decir, grado, minuto y segundo. Le ponemos enter y ya nos sale el ángulo. Y con esto ya tendríamos el primer ángulo de deflexión y la primera curva. ¿Listo? Ahora para el tramo CD, ah, usaremos este dato del ángulo de la derecha. Acá tenemos la teoría. Y mediremos del lado en sentido horario. De esta forma. Si recuerdan, para acá venía B. Así que este tramo medimos en ángulo horario el, el ángulo que nos da, que es este de acá. Y continuamos, ¿no? Para CD. Ahora, como ya tenemos este ángulo, podemos hallar el ángulo de flexión de la segunda curva, que es esta de acá, más o menos por acá. Ya tenemos el ángulo de flexión y como podrán ver es una resta. Será 180 grados menos este ángulo de acá, que es todo esto. Y ya tenemos el ángulo de flexión de la segunda curva. Pero también anticipándonos para el siguiente tramo, hallaremos este ángulo alfa de acá, que nos será muy útil. Alfa lo hallaremos con esta resta, 180 menos este ángulo menos este ángulo. Este ángulo, si se dan cuenta, es el que hallamos con la declinación magnética. Acá estaba B y en acá nos daba igual este ángulo de acá. Listo, entonces ya tenemos alfa y ya tenemos el ángulo de flexión de la segunda curva. Continuamos. Ahora por el tramo D. En el tramo D nos dan un azimut verdadero. Y como sabrán, el azimut lo medimos desde el norte en sentido horario. Sería de esta forma. DE. Con este, con este ángulo en acá es norte. Listo. Y pasamos a hallar su ángulo de deflexión. Si pueden ver, el ángulo de deflexión es este. Y para poder hallarlo necesitábamos este ángulo. Y ya lo hallamos hace rato, que es el alfa. Así que visualmente sería así, ¿no? Ah, acá estaría C y acá está el alfa que hallamos hace un rato. Entonces, el ángulo de flexión de la tercera curva, que se vendría por acá, sería 180 menos 105, que es el ángulo verdadero, menos el alfa. Y ya tenemos este valor, que sería el ángulo de flexión de la tercera curva. Con esto ya tendríamos todos los datos y el croquis nos saldría así. El croquis de la carretera y sus ángulos de deflexión. Así nos sale, ¿no? Ahora pasamos al inciso B. En el inciso B se nos pide calcular las progresivas de inicio y fin de las tres curvas circulares definidas en la poligonal. Además, la longitud total de la carretera considere que todas las curvas tienen un radio de 100 metros. Acá tenemos el croquis que hicimos para apoyarnos visualmente y bueno, las progresivas de inicio y fin son estas de acá, ¿no? Pongo TC1 porque es tramo curva 1, pero también pueden poner el inicio de curva 1, como ustedes gusten, ¿no? A ver, ah, ahora lo primero que necesitamos son las distancias. En acá hay la distancia B por un Pitágoras, simple, sencillo. Y ahora las distancias de BC y CD. En acá ya por fin vamos a usar estos datos que este nos daba, por ejemplo, de la distancia inclinada y el ángulo vertical. ¿Cómo? Por medio de la teoría de la nivelación trigonométrica. En esta imagen podemos ver que la distancia inclinada es esta de acá y este es el ángulo vertical. Entonces, la fórmula para hallar la distancia horizontal, que sería esta de acá, sería
la distancia inclinada por el seno del ángulo vertical. Así que usaremos eso para el tramo BC en acá. Esto sería la fórmula y nos saldría 333,459 metros el tramo BC. Lo mismo para el tramo CD y el tramo DE ya nos dan por dato. Así que ya tendríamos las cuatro distancias y ahora sí ya podemos hallar las progresivas. Acá es una tabla de datos para que nos apoye visualmente. Datos. Primero que el radio es 100 metros, la progresiva de A es 1500, los ángulos de deflexión de cada curva y estas fórmulas que son muy importantes, que son la tangente y la longitud de la curva. Ahorita pasaré a explicar dónde está la tangente y la longitud de curva, pero tienen que tener muy en cuenta estas dos fórmulas. Y la distancia de los tramos AB, BC, CD y D, cada uno en metros. Ahora pasaremos a la primera curva. Ah, Estas son los cálculos y pasaré a explicar cada uno. En este primer cálculo, que es la tangente 1, reemplacé, ¿no? Y en acá tienen que tener mucho cuidado en el sentido que usen bien los ángulos de deflexión, porque no se pueden confundir. No pueden usar el ángulo de deflexión 2 para la tangente 1. Tengan mucho cuidado con eso. Y visualmente, esta tangente 1 va a ser esta distancia de acá. Esta, T1. Y L1, esta longitud, va a ser esta distancia de acá. L1. Ahora explicaré cómo sale el TC1. Ah, Será la progresiva A más esta distancia de acá. No, vamos a usar acá, el rojo. Será esta distancia de acá más esta distancia. Y esta distancia será el tramo AB menos T1. Este es el resultado. Ya lo puse en formato de progresiva. Ahora para el CT1 va a ser esta progresiva más L1. ¿Sí se entiende? Ahora para las curva 2 y la curva 3 será algo parecido, excepto para estas partes de acá, que ahorita la pasaré a explicar. Como decía, el TC2 visualmente será esto de acá. Bueno, el T2, no el TC2. La tangente 2 será esto de acá. Listo. Ahora para el TC2 será el CT1 más esta distancia. Vamos otro colorcito. Ven, no, ya estamos. Eh, Será más esta distancia. Y esta distancia en morado va a ser todo esto. Será este tramo BC menos T1 menos T2. Ya tenemos el morado. Y ahora para el CT2 será igual que en este caso. Será la progresiva anterior más L2. Más L2. Ahora sí, ya lo mismo para la curva 3. Acá ya tienen los cálculos, pueden ir comprobando. Y con esto ya tendríamos las progresivas, ¿verdad? Pero nos falta algo muy importante y es la longitud total de la carretera. Para ello vamos a necesitar la progresiva de este punto, el punto E. ¿Y cómo lo hallamos? Con el TC3 más esta distancia. Ya esta distancia ya la podemos calcular como el tramo ED menos T3, ¿no? Menos la tangente 3. Acá. Listo. Ya tenemos esta progresiva, la progresiva D. Y para hallar la longitud total, restaremos la progresiva del último punto menos el primero. Y nos da en total 1388,405 metros. Ya con esto tendríamos las progresivas de inicio y fin de las curvas circulares y la longitud total de la carretera.
están marcados en rojo. Ahora pasamos al inciso C. En el inciso C se nos pide hallar la tabla de replanteo de la segunda curva. Recordamos que tramos curvos las estacas se colocan cada 10 metros. Para la tabla de replanteo tendremos las siguientes cabeceras: progresiva, arco alfa, alfa acumulado y el radio vector. En acá, como nos pide de la segunda curva, usaremos la progresiva del inicio de la segunda curva, que será TC2. Pondremos acá la progresiva. El arco, así explicándolo rápido, recuerden que acá va a haber más progresivas, ¿no? El arco va a ser esta progresiva menos la anterior. Este es el arco. El alfa, el alfa ya lo explico ahorita. Y si ven dos alfas es porque están en doble formato. En este formato va a estar en ángulo con sus decimales y en acá va a estar en formato de minuto, de grado, minuto y segundo. Igual para el alfa acumulado, en los dos formatos. Y el radio vector que se explica en un momento. Acá está la explicación. Esta es la curva de la carretera. Ah, acá está el inicio de la curva. En nuestro caso será con el 2. Ponemos el 2. El primero, que sería el alfa, que está acá, será este ángulo de acá, el ángulo entre las estacas. Acá hay un alfa, acá hay otro alfa. El alfa acumulado será el ángulo barrido, como podemos ver acá visualmente, desde la tangente hasta la estaca. Después, esta es la cuerda, que no vamos a necesitar para este ejercicio. Y el radio vector es la distancia desde el inicio de la curva hasta la estaca. En acá podemos ver M, que es el punto medio de la curva. En algunos ejercicios, o claro, en algunas preguntas de exámenes pasados, nos pedían, por ejemplo, replantear desde solo hasta la mitad. Y para eso teníamos que hallar la progresiva de la mitad de la curva. ¿Y cómo hallamos esta mitad? Esta mitad es la semisuma de estas dos progresivas. Entonces, esta mitad será igual a S2 más CT2 entre 2. Entre 2. Recuerden que esto es en progresivas. Listo, ahora pasamos a la tabla de replanteo, que es esta de acá. Am, Se ve un poco complicada, pero ahorita le vamos a explicar paso a paso. A ver, con el azulito. Ah, con el azulito. Con ese. Ya. Ah, Como explicaba hace un rato, el arco es la resta de las progresivas. Este 8.730 será la resta de estas dos progresivas acá. El alfa, ya como sabrán, lo hallamos con la fórmula anterior, igual el alfa acumulado y el radio vector. Ahora Ah, pasaré a... Bueno, con esta tabla, con solo poner la tabla no estaría resuelto el ejercicio porque tenemos que explicar de dónde salen los cálculos. Pero antes de pasar a los cálculos, una forma de saber que nuestra replanteo está bien es con el último alfa acumulado. ¿Por qué? Lo explico ahora. Por ejemplo, cuando nos piden replantear ah, una curva, en este caso nuestra curva número 2, que es de esta forma, nos piden replantear toda la curva, ¿verdad? A ver, una cosa en rojo. En acá está el ángulo de deflexión. Ángulo de deflexión 2. Ya. Para saber que nuestra tabla de replanteo está bien, el último alfa acumulado debe ser igual al ángulo de deflexión entre 2. Esto es cuando nos piden toda la curva. Si quieren lo pasamos a comprobar ahora mismo. Acá tenemos la calculadora. Mm, a ver, el ángulo de deflexión de la curva 2 es 56.
39 minutos 30 segundos. Ahora lo dividimos entre 2 y... chan, chan, sí nos salió. Como pueden ver en acá el último alfa acumulado es la mitad del ángulo de flexión. Ahora también en caso de que les pidan solo hasta la mitad, como hace rato explicaba que también pidan hasta la mitad, hasta el M2. En ese caso, como repito, hasta la mitad, el alfa acumulado tiene que ser igual a el ángulo de flexión entre 4. Ojo, no es para este ejercicio, es para otros tipos. Para el nuestro, como nos dicen que es toda la curva, aplicamos entre 2. Eso es para comprobar. Ahora pasamos a demostrar los cálculos. Para esto usaremos solo 3 progresivas porque como son repetitivos, solo necesitamos para una. Bueno, una no, pero las 3 nos van a ayudar. Empezamos con el arco. Como dije hace rato, era la resta, ¿no? De esta progresiva menos esta. Luego pasamos al alfa. Ah, Usaremos el arco anterior, que es esto de acá. El L2. En acá muy importante no confundirse, porque podemos usar la longitud o el ángulo de deflexión de otras curvas y no nos va a salir. O bueno, sí nos va a salir, pero mal, ¿no? Ya con esto tendríamos el ángulo de deflexión, que es ese de acá. El arco también. Y el alfa acumulado, que lo pasamos a mostrar acá. Ah, en esta parte, si bien en acá todo lo puse con azul, en verdad sería como ceros, ¿no? Porque no hay nada. Acá sería cero, en acá sería cero, en acá también sería cero, y así. Y el alfa acumulado sería este alfa de acá más esto. Y como es más cero, se repite, ¿no? Pero si quieren podemos hacer con este número de acá para explicarse mejor. Para este de acá. Su alfa acumulado sería igual al alfa acumulado anterior, que es este número de acá. 2 grados 30 minutos 03 segundos más el alfa de la progresiva, que será 2 grados 51 minutos 53 segundos. Y esto nos da, calculadora, 2, 30, 03 más 2, 51, 50. Y efectivamente nos da este resultado. Claro, pone como 57 y en acá 56, pero antes hay más decimales, ¿no? Así que sería 5, 21, 57. Listo. Con esto ya tendríamos el arco acumulado. Ahora pasamos al radio vector. En acá está la fórmula importante, el radio que nos dieron de la curva. Y en acá también el alfa acumulado. Cuidado con usar el alfa. Y con esto ya nos da este resultado. Ahora que ya corroboramos nuestros cálculos, podríamos decir que ya está la pregunta C y por tanto también ya está la pregunta 3. Espero les haya servido de mucho, practiquen bastante porque en este tipo de problemas o este tipo de ejercicios el tiempo es vital y les deseo lo mejor para su examen. Y tampoco no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.